Bueno, muchas gracias. Así me siento como en casa, ¿no? Bueno, realmente las conferencias aquí de las colegas nos han dado pie a la discusión y al problema central de las escuelas de sordos. Yo escuchaba y se me reeditaba una sensación que es la de estar desde las escuelas de sordos siempre como asomados a la ventana, viendo lo que pasa en las otras escuelas, como un sueño que ojalá algún día ocurra en nuestras escuelas, aún cuando nos cuentan los problemas de las escuelas comunes o de las escuelas de recuperación, ¿no? Y también pensaba en la palabra que aparece en la mayoría de las escuelas de sordos en relación a la educación bilingüe, que es la palabra proyecto. Las escuelas de sordos en su origen no han sido escuelas bilingües, cada cual con su propia historia está transitando la salida de la modalidad dominante del oralismo durante muchos años. Y en general ese tránsito se ha hecho a partir de proyectos. Es decir, proyectos como aquella coordinación de ideas y de acciones que surgen a partir de una necesidad y organizadas en torno a un cierto fin. Digo, proyecto que en general nace porque o los resultados escolares no han sido los esperados después de un promedio de 10 años de escolarización, sino más. Proyectos que nacen porque los niños no solo no logran un buen rendimiento académico, sino tienen un escaso desarrollo del lenguaje. Proyectos que nacen mirando lo que ocurre en otros lugares del mundo. En fin, proyectos que comenzaron a desarrollarse en la mayoría de las escuelas de sordos. Hoy, si nosotros pensamos en un proyecto bilingüe, si yo pienso en las escuelas que generosamente están abriendo sus puertas con quienes voy compartiendo camino, creo que se está como en un momento inicial, aunque no sea inicial. ¿Por qué digo esto? La idea que en general dio origen a los proyectos bilingües es la ruptura con el oralismo y la ruptura en torno a el fracaso escolar. Eso abrió la puerta a la lengua de señas a las escuelas. No es un dato menor que hoy aquí nuestra supervisora de escuelas de sordos haya dicho la lengua de señas no es algo que ya se siga discutiendo dentro de las escuelas. Hasta hace muy poco se seguía discutiendo. No solo se seguía discutiendo si entraba a la escuela, sino que se seguían discutiendo cuestiones mucho más groseras del tipo si es una lengua, por ejemplo. Lo que es bien interesante es como a partir de esta entrada de la lengua de señas a las escuelas, de una entrada real, una entrada de una lengua en tanto sistema de lengua, de una lengua propia de una comunidad, la comunidad sorda, que es reconocida como tal entonces dentro de las escuelas. El proyecto se redefine a partir del acceso de los niños a la lengua y repensando entonces las estrategias de alfabetización. Hace un rato Carmen decía que se necesitan crear condiciones didácticas. Vaya que nosotros lo sabemos, esto es la constante. Los proyectos bilingües en general, proyectos bilingües de educación para niños sordos, en general se han construido a partir de un modelo que funcionó como un modelo muy ideal, un modelo en el que se pensaba a grandes rasgos a la lengua de señas como primera lengua y al español como segunda lengua. Y dentro de esa relación entre lenguas, por donde se podía entrar la alfabetización. Pero a grandes
de los proyectos bilingües lleva a ajustar una serie de cuestiones. Manteniendo ese esquema de lengua de señas como primera lengua, nosotros nos enfrentamos constantemente con el desafío de que sea la primera lengua de un niño en cuyas casas no se habla la lengua de señas. Este no es un desafío chiquito, no es un desafío secundario. Nos encontramos con niños, hijos de padres oyentes en su gran mayoría, con ingresos tardíos a la escuela, que más que pensarlos como ingresos tardíos a la alfabetización, para nosotros tiene la marca de ingreso tardío a la lengua, y los arrastres que tiene el ingreso tardío, el contacto tardío con una lengua. Nos encontramos también en un momento de repensar y reajustar la relación entre las escuelas de sordos y la comunidad sorda. Si nosotros estamos diciendo que vamos a funcionar a partir de una primera lengua, lengua de señas, lengua de la comunidad sorda, bueno, una de las cuestiones que en este momento creo que la mayoría estamos repensando son las relaciones con la comunidad sorda. Nosotros queremos que las escuelas bilingües sean las escuelas que realmente apoyen a la comunidad sorda. Necesitamos que estén adentro en serio, porque si no, no somos una lengua que represente a una comunidad de hablantes que exceda el ámbito de la escuela. Estas cuestiones también que nos hacen pensar y repensar en función de ese proyecto inicial que había organizado la escuela bilingüe, cómo generar condiciones lingüísticas para que los niños sordos, hijos de padres oyentes, adquieran la lengua en la escuela, sin que la escuela sea como un molde que marque solo cierto tipo de interacciones, con las consecuencias que tiene el desarrollo de un niño que la lengua que domine sea restringida, cuando un niño sordo tendría todas las condiciones para desarrollar una muy buena lengua de señas, y cuando un niño sordo con una muy buena lengua de señas está en condiciones de plantarse frente a los desafíos didácticos que se le generen. En este marco, varias cosas. Por un lado, que las escuelas en general, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en particular, están enfrentando este desafío con uñas y dientes. Esto es repensar por qué el acceso o el ingreso de la lengua de señas a las escuelas mejoró las condiciones, pero no optimizó todo lo que se esperaba. La alfabetización es un debate intenso, y como los que trabajamos con sordos, no sé por qué razón nos caracterizamos por ser así como muy intensos y discutibles. Bueno, este debate se está dando en el seno de las escuelas. Repensar cómo generar mejores condiciones de acceso a la lengua de señas por parte de los niños. Y allí está la otra pata de estos proyectos. Nosotros contamos con docentes sordos cuya función es transmitir la lengua de señas. Transmitirla porque son hablantes, no porque hayan estudiado para ser profesores transmitidores de la lengua de señas. Transmitirla a partir de su condición de hablantes. Entonces, una de las cuestiones que se están realizando es cómo favorecer a los docentes sordos, buenos hablantes de lengua de señas, para que puedan, desde el conocimiento también, por ejemplo, del desarrollo del lenguaje, plantear a los alumnos actividades, diálogos, poder compartir la lengua, usar la lengua, poder dejar que la lengua